El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Sí me gustaría como aterrizarlo más, doctor, perdone. Vamos a aterrizarlo más porque yo en lo personal me siento mucho preocupada de la rapidez con la que las malas cosas o las malas noticias o los asesinatos, los abortos, todo lo que está pasando en México. Digo, veo lo del mundo, desde luego que sí, pero lo de México es alarmante, o sea, por días esto es cada vez peor y peor y peor. Dices, ¿dónde para? ¿Dónde para esto? ¿Dónde para? En el castigo. Bueno, en el castigo, porque el castigo viene a parar todo el mal. O sea que el castigo llega un momento que hasta lo deseas. Es triste, pero yo a veces digo, bueno, pues estos que ya se paren, ya que ven un terremoto, no es castigo. No es castigo. No digas la palabra castigo. ¿Entonces qué es? Es una corrección. ¿Está bien? Es como un padre o una madre que ven que el hijo es un desalmado y no lo corrigen. ¿Qué están fomentando? Que se vuelva un monstruo. Sí, claro. Entonces, hay que usar el castigo, pero el castigo con la finalidad de corregir. No es el castigo punitivo, no es el decir, ya me hartaste y ahorita te doy. No, es decir, a ver, corríjanse porque están mal. Pero el problema es que viene la corrección y ni siquiera la consideramos corrección. Ese es lo que está diciendo Jesús aquí en los escritos de Luisa. Por eso. Que llega, viene el castigo, corrección, como le quieras llamar, el terremoto, la guerra, todo, y sigues sin reconocer a Dios. Ni siquiera reconoces en esa corrección a Dios. Tú misma me estás dando la razón. Sí, no sirve de nada todo lo que estamos haciendo y todo lo que incluso Dios pudiera hacer. No, estamos haciéndolo mal. Entonces, ¿qué se necesita? Pues hacerlo bien. Hacerlo bien con la voluntad divina. ¿Y cómo se hace? Bueno, hacerlo con la voluntad divina y cambiar de intención. Como usted decía, yo le decía, ¿qué doctor? Ya no voy a marchar. O sea, ya, me siento aquí en mi oficina y ya no marcho. Que no es eso. No, por eso estamos explicando. Vivir y poner la intención de todo hacerlo en la divina voluntad. Sí. Tú vas a ir a una marcha, bueno, ve, pero no vayas con la intención de parar el aborto. Sino con la intención de hacer la voluntad de Dios. Con la intención de darle vida a la voluntad de divina. Dios ahí. Okay. No hacer, sino darle vida a la voluntad divina. Que tu grito, tu paso, lo que hagas, sea para darle vida a la divina voluntad ahí, para que ese acto se vuelva un acto divino. Entonces yo podría hacer una pequeña oración personal antes de salir, antes de irme y decir, Señor, yo te ofrezco esto que voy a hacer, pero además te pido que tomes cada paso que yo voy a dar, cada palabra que voy a decir, cada grito, cada porra, cada lo que sea, para que no sea mía, sino seas tú el que la haga, claro. Tú el que camine, tú el que marche, tú el que hable, tú el que lleve todo esto. Y yo te pregunto, ¿no es ese el acto preventivo? ¿Preventivo de que si estoy previniendo, que estoy previniendo? Entonces no sabes ni siquiera qué es el acto preventivo. No, pues usted explíqueme. No, que me explique, pues explíqueme. Vamos a las marchas con el Ceci, amigos. No, explíqueme. No, pues esos son los primeros pasos para entrar en la divina voluntad. Yo entiendo que significa un acto preventivo. Por eso, es prevenir que todos nuestros actos se pongan en la divina voluntad para que sea ella la que los realice. Hasta que llegue el momento en que sea así. Porque, o sea, yo puedo prevenir. En el momento de que me paro, me voy a prevenir yo. Sí, estoy de acuerdo. Yo no te voy a prevenir a ti. No. Me voy a prevenir yo. Para que yo sea el que esté continuamente con esa intención de vivir en la divina voluntad. Y si yo le creo a Jesús, Jesús dice que su ejército está listo para salir a guerrear al querer humano.
al querer humano, no al hombre, al querer humano. Está listo y dice, mi ejército son mis verdades. Pero es un ejército que requiere armas. No tiene armas, tiene que tener armas. Y las armas las fabricamos nosotros. Sí. Nuestros actos, cada acto hecho en la divina voluntad es un arma que se le otorga a ese ejército para ir a guerrear al querer humano. Un pensamiento que hagas en la divina voluntad es un arma que le das a ese ejército para ir a guerrear el pensamiento humano. Un acto que hagas le das el arma del acto y esa verdad irá a guerrear y a destruir el acto humano. Claro. Entonces, ¿qué se necesita? Que haya almas que se decidan a vivir esto y que pongan toda esa intención. ¿Qué pasaría, doctor? A ver, vamos ubicándolo en actos concretos, porque sí, la verdad que es un poco difícil. ¿Qué pasaría si todas las personas que participan en una marcha, una mayoría importante, así no todas, porque eso es difícil, digamos una mayoría importante, los líderes, las personas que están en la organización, todas, fueran con esta intencionalidad, o sea, con esta intención, voy a marchar, pero lo voy a hacer en divina voluntad, Señor, toma mis pasos, toma mis el miradas. Mundo cambiaría. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. O sea, porque estarían obligando a Dios, forzando a Dios a actuar Él. Eso se me hace, bueno, hasta de ciencia ficción. Que se entienda, doctor. O sea, se me hace importantísimo. Claro. Bueno, entonces, ¿por qué no hacerlo? Vamos a hacerlo. Lo que yo le decía al doctor, que en los siguientes programas que nosotros tratemos, veamos la posibilidad de, ya que hablamos todo esto de una manera así como preocupante, los dos, él preocupado en su estilo, yo preocupado en mi estilo, transmitirle a la audiencia cómo podemos hacer para difundir esto. Es decir, no le voy a impedir a la persona, le digo, doctor, ¿cómo voy a hacer que 5,000 o 10,000 personas no salgan a marchar? Me van a matar, no. O sea, yo no puedo hacer eso. Porque las personas tienen el anhelo, ya están desesperadas, han visto unas pérdidas humanas tremendas, un dolor de la sociedad inmenso, una violencia increciendo, o sea, ya no las puedo detener. Pues no las detenga, está bien que vayan, pero hazles la conciencia de lo que tiene que ser la marcha. Ese es el punto. Y hazles la conciencia de lo que deben vivir. No vivir la marcha, no vivir el movimiento pro vida, no, vivir la divina voluntad en todo eso. Y en lo que hacen en lo personal, porque de hacer cosas pequeñas, de pequeños actos, se hace el día entero. Así es. ¿No? Entonces sería muy importante que nosotros, hermanos, ustedes que están escuchándonos y todo, pues difundiéramos esto, viéramos la posibilidad de que cada uno de nosotros le infundiéramos al que tenemos junto, vamos a hacer este acto en divina voluntad. Existe esto, no es nada más vamos a hacer en la divina voluntad. Y el que está junto te va a decir, ¿y eso qué es? Sí, claro, tiene razón. Y la persona religiosa va a decir, yo vivo en la divina voluntad, yo siempre hago la voluntad de Dios. Yo vivo en la divina Así voluntad, es. pues qué bueno. No, lo primero es el conocimiento. Hay que conocer que existe algo que Jesús nos está dando ahorita en este momento y que es la oportunidad de regresar a la santidad original. Sí. O sea, esa santidad de Adán. Sí. Y bueno, empezar, si la persona se interesa, bueno, empezar a hablarle un poco, empezar a decirle que hay, pues no sé, hay videos, hay lecturas, hay mil cosas con las cuales se puede ir enterando de qué es lo que se trata. Si a la persona realmente se interesa, bueno, pues ahí están los libros y se le sigue ese proceso y después solita. Así que necesitamos eso. Pero existe un tremendo problema que es la parte humana. Somos, no sé qué palabra usar, pero en verdad. Necios. No, eso es así, muy... Muy soft. Muy soft. Light. Somos difíciles. Somos difíciles. Bueno, pues es que también el Señor los hizo difíciles. Pero espérame, a lo que yo me refiero es a esto. La gente que más o menos dice, bueno, sí,
yo quiero, esto me interesa, es la gente que se pone en contra de todos los que están hablando de esto. Ah, sí. Sí. Ay, es la que más te ataca, ¿no? ¿O qué? Eso es absurdo, es lo más ilógico que yo he visto en mi vida. La divina voluntad es unidad. Padre, yo te ruego por estos, para que yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno Tú en mí, yo en ti. con nosotros, como tú y yo somos uno. Y resulta que ahorita Cecilia sabe de divina voluntad, empieza a hacer y al día de mañana sale un programa y dice, no, eso, lo que dicen aquellos está mal. Sí, hay mucho ataque de los mismos, Así de es. los mismos católicos. De hecho, a mí a veces me sorprende que personas que desconocen bien, o sea, que desconocen lo de la divina voluntad y que son católicos prácticos, son los que más le dan a la divina voluntad. Así es. Yo digo, la verdad Y los es que conocen la divina voluntad son los más encarnizados. son los enemigos más encarnizados. Ujú. Qué torcido, ¿no? Qué torcido, exactamente. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Necesitamos tomar conciencia. Primero, tomar conciencia de que Dios existe. Sí. Eso para los católicos, los creyentes, bueno, ya no es necesario, pero para el mundo sí, porque el mundo ya, Dios prácticamente ya desapareció. Segundo, tomar conciencia que Dios es Padre. Y como Padre tiene la obligación de corregir. Claro, es su obligación. Así es. Es su obligación, no te va a dejar que hagas todo que te pega la y gana. más si ve que el hijo se está matando a sí mismo. ¿Qué harían ustedes con su hijo que lo ven que está tomando veneno continuamente? No, pues a ver qué haces, pero se lo Y quitas. si no quiere, pues lo metes a un centro y que le hagan lo que sea necesario. Claro, claro. Ya si él no quiere, bueno, pues ya ni modo que siga, que eso es lo que hacemos con las drogas. Pero ahora resulta que también las drogas pues ya son normales, pues ¿cuál es el problema? Que se mate. No, entonces tomar conciencia de que Dios tiene que corregir a sus hijos, porque Dios nos ama y nos quiere con Él y nos quiere dar la felicidad y nos quiere dar esa vida eterna, nos quiere dar su vida. Para eso fuimos creados, para que Él nos dé su vida y podamos convivir en una relación de amor eterna. Ah, no, pero esos son cuentos, yo prefiero lo de aquí. No, necesitamos tomar conciencia de eso. Tomar conciencia de que todo lo que estamos haciendo tiene un término. Tiene un término. Es muy fácil entender esto cuando ya es uno viejo. Sí. Ya dice uno, ah, caray, sí Ya era me cierto. está llegando la hora. Ya no puedo esto, ya no puedo lo otro, ya no puedo aquello. Estoy yéndome ya de este mundo. Es muy fácil entender. Para el que todavía no es viejo, pero que ya llegó a la tercera edad, ya también ve como que se le empieza a acercar. Bueno, ya tienes la tercera edad y eres viejo. Viejo, es la tercera, doctor. No, pero es que esta es la cuarta. La 4T. La 4T. Entonces, para el adulto joven, 30, 50 años, la muerte no, ni lo piensa. No, la mayoría de la gente no Ni lo piensa. Sí. Y para el joven de los 20 para abajo, son realmente personas son como caballos desbocados, caballos salvajes. Lo único que les Y puede haber importa algo es... más maduro, pero no ve la muerte, no la ve. Así es, pero son caballos desbocados que simplemente lo que les interesa es correr, brincar, saltar, relinchar y procrear. Punto. No, si quieren procrear, porque la mayoría no quiere ya ni procrear. Me estoy refiriendo para no hablar del acto. Sí. Bueno. ¿Sí? Bueno. Entonces, tomar conciencia de eso, ¿sí? Una vez que ya tomemos conciencia, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Y todas las verdades del libro del cielo siempre van encaminadas, van encaminadas hacia ese punto. Vive en mi voluntad, vive, esto es lo que más me agrada, es lo que más me gusta, es lo que más me alaba, es la adoración perfecta, es la petición perfecta, yo hago lo que el alma quiere, en fin. ¿Por qué no llegar a ese punto?
Yo quisiera que leyéramos aquí un poquito de esta verdad, de ese Esto objeto, que fue lo que nos animó a... porque es como muy puntual, ¿no? Todo lo que dice. Pero le quiero hacer una pregunta que no sé si lo pongo en problemas o no, pero le quiero hacer una pregunta. La pregunta es, con una sola persona que fuera a la marcha bajo esta tesitura y el Señor tomara su acto para que se hiciera en divina voluntad, ¿sería suficiente para parar el aborto? No. Entonces, ¿cuántos se necesitan? No, yo no sé cuántos se necesiten, o sea, pero digamos, es toda la fuerza de la divinidad, pero es en uno. Van dos, ya son dos fuerzas de divinidad. ¿Qué necesite Dios o qué quiera recibir Dios? Dios quiere recibir a todas las criaturas en Él. Sí. ¿Cuánto sea necesario para convertir a todos? Eso no lo sé. Sí, como hay tanto pecado, Eso lo sabe Dios. Sí. Pero en la medida que el hombre vaya cada vez más y más y más y más acrecentando esto, es más probable que todo, si no se quite, bueno, que se aminore. Wow. Todo el mundo está metidísimo, perdón por la palabra, en los mensajes apocalípticos. Empezamos por los mensajes apocalípticos de la Virgen, que no los hemos entendido, pero los regamos por todos lados. Sí. Y ahora nos basamos en los mensajes de personas que son agoreros. O sea, que es un agorero el mensajero de desastres. Y a eso sí les hacemos caso. Y nos hemos encontrado cantidad de personas que están haciendo ya sus refugios para los castigos que vienen. Yo quiero hacer el mío. Bueno, entonces ya otra más. Es tremendo. Yo pienso que Jesús debe estar frustrado. Sí, debe estar preocupado. No, frustrado. Ay, no. Sí, cómo no, frustrado así, pero ¿qué fue lo que yo creé? ¿Qué hice tan mal, no? ¿Qué hice de mal? Que es lo que siempre dice un padre, ¿no? Cuando ve a sus hijos perdidos, ¿qué hice mal? Uh-huh. Bueno, vamos a leer, del libro del cielo, el que tenga los dos tomos, es este... No, es el 12, 16. ¿El tomo 12? Lectura 16. Julio 25 de 1917, página 483, para el que tenga esta edición. Dice, Jesús purifica al alma para admitirla a vivir en su voluntad. Continuando mi habitual estado, me lamentaba con Jesús y al mismo tiempo le pedía que pusiera fin a tantos castigos y Jesús me ha dicho, hija mía, ¿te lamentas? Sin embargo, es nada todavía. Vendrán los grandes castigos. La criatura se ha vuelto insufrible. Bajo los castigos se revela más y ni siquiera quiere reconocer que es mi mano que castiga. No tengo otros medios que usar que exterminarla. Así podré quitar tantas vidas que apestan la tierra y me matan la creciente generación. Por tanto, no esperes el fin por ahora, sino más bien otros males peores. No habrá parte de la tierra que no sea empapada de sangre. Uh-huh. Entonces, yo al oír esto me sentía lacerar el corazón y Jesús, queriéndome consolar, me ha dicho, hija mía, ven en mi voluntad para hacer lo que hago yo, y en mi querer podrás correr para bien de todas las criaturas, y desde dentro de la sangre, donde nada, podrás salvarlas con la potencia de mi querer, de modo que me las traerás lavadas por su propia sangre con el sello de mi voluntad. Y yo, vida mía... Espérame tantito, o sea, creo que aquí, lo primero, el castigo es necesario. La criatura se ha vuelto insufrible. No, ya para que diga Dios que somos insufribles, es que somos insoportables. Luego, esto último que dijo, o sea, tú no te quejes, o sea, fúndete en mi voluntad y ahí en mi voluntad entra en la sangre que está bañando a todas estas personas. Estamos hablando de 1917. ¿Qué había en 1917? De 14 a 18 la Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Y desde ahí, tráemelos, sálvalos, porque estás haciendo lo mismo que hice yo. Sí. Porque la vida que estás teniendo, la vida que estás poniendo en marcha con mi voluntad es mi propia vida.
Entonces ahora tenemos la vida de Jesús con todo lo que Jesús hizo en nuestras manos para tomar y salvar. O sea, eso, perdón, pero no sé cómo lo tomen, pero eso es enorme lo que está diciendo. Es enorme, claro, es enorme. Entonces, ahora poniéndolo en este tiempo, ¿por qué no tratamos de hacer lo mismo? Vamos a entrar y vamos a fundirnos en la divina voluntad y vamos a tratar de salvar a todas las personas que están asesinando. No está terminando, ¿sí? Doctor, está todos los Por que están eso. asesinando. Pero nada más nos quedamos en está tremendo. ¿Por qué no digo está tremendo y no hago nada? Pues tengo que hacerlo. Si aquí está el cómo. Sí. Bueno, viviendo en la divina voluntad. Segundo, todos los abortos que hay, tremendos, son millones y millones de abortos. ¿Por qué no me uno en la divina voluntad y hago lo que hizo Luisa? Y Luisa toma la potencia de la divina voluntad y bautiza a todos los niños. Ya sabemos que no es necesario exactamente el bautismo, así para salvarse en un feto, porque el momento de la muerte Jesús se le presenta, en fin, sirve como un bautismo de deseo. Así es. Pero ¿por qué no nos unimos para fortificar a esas almas? Porque son almas y almas completas, no son almas feto. Sí, no son almas no son almas embrión, ¿sí? Son almas completas. Son almas completas. Vamos ahí. ¿Y por qué no entramos? ¿Por qué no tomamos el amor de Dios? ¿Por qué no tomamos la sangre de Jesús, las llagas de Jesús y vamos con todo el mundo que hace esto, con todos los malos de este mundo y los bañamos con eso y les damos el amor de Dios y los envolvemos en el amor de Dios para ver si así se corrigen? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nada más peleamos, gritamos, hacemos y estamos en contra de fulano? ¿Y por qué no me pongo a rezar por fulano? ¿Por qué no me pongo a hacer esto por fulano? Sí, porque a lo mejor si yo voy y lo pongo en mi presencia a la persona de la que se trata, a los gobernantes, vamos a decirlo así, y los pongo en la divina voluntad y llevo mi voluntad y la de Jesús a sus corazones para que reconozcan a Jesús, para que reconozcan que cada ser humano tiene alma, que cada ser humano es hijo de Dios y que no pueden atentar contra su vida, voy haciendo este efecto, ¿no? Voy haciendo efecto. Y me conformo con hablar y gritar, pero lo que entra por el oído tiene que pasar por un filtro, sí, que es mi razonamiento. Sí. Y mi razonamiento está puesto en lo que estoy haciendo. No, aquí hay que entrar en el interior para que salga como idea propia y que de repente diga, caray, creo que estoy mal. Entonces, es una mano invisible, es como una mano invisible, claro, una mano espiritual que acoge al corazón y al entendimiento y lo transforma. O sea que si todos los que católicos que estamos trabajando por la vida, porque no todos están trabajando en favor de la vida, ¿no? Sino están en otras cosas, hiciéramos este ejercicio de poner a los gobernantes, de poner al presidente, de poner a los ministros de la Corte, a los secretarios de Estado, ponerlos en la presencia del Señor y ir con ellos a su corazón, unidos nuestra voluntad a la de Jesús, ¿verdad? Así es. O sea, uno mi voluntad a la de Jesús con el mismo amor que tú te uniste al Padre y vamos a visitar, incluso por nombres. Y tomo tu amor, tomo tu sangre, tomo tus llagas, porque ya me las diste. Ajá, y voy y se las pongo. Y se las pongo y acaricio su corazón y su mente y su entendimiento y le hago ver que cada ser humano es vida, que cada ser humano es hijo de Dios, que cada ser humano es un alma para el cielo, que es gloria para Dios y hago este ejercicio continuamente, tengo que tener un efecto tanto en mí como en la persona, ¿verdad? Y entonces se verían cambios. Se verían muchos cambios. Pero cuando el reclamo entra por el oído... Entonces es un poco como tratarse es como si hubiéramos hecho un giro, ¿verdad? Así es. Eso es hacer un giro. Eso es un giro, realmente lo que hicimos, ¿no? Le acabo de leer. Y yo, vida mía, soy tan mala, ¿cómo puedo hacerlo? Y Jesús, tú debes saber que el acto más noble, más sublime, más grande, más heroico es hacer mi voluntad y obrar en mi querer,
Por eso, a este acto, al que ningún otro podrá igualar, yo le hago gala de todo mi amor y generosidad, y en cuanto el alma se decide a hacerlo, yo, para darle el honor de tenerla en mi querer, en el acto en el que los dos quereres se encuentran para fundirse el uno en el otro y hacerse uno solo, si está manchada la purifico, y si las espinas de la naturaleza humana la envuelven, las destrozo. Si algún clavo la traspasa, esto es el pecado, yo lo pulverizo, porque nada puede entrar de mal en mi voluntad. Todos ponemos de pretexto que lo que dice Luisa, es que yo cómo lo voy a hacer, yo con la vida que llevo. Sí. Dentro de la divina voluntad hay muchos, ¿cómo diríamos?, personas que primero tratan de poner la virtud, la santidad de la virtud. Sí. Pues nunca vamos a llegar, nunca vamos a llegar. La santidad de la virtud la contiene la divina voluntad. En el momento que la persona se decide, la divina voluntad penetre, en ese momento esa persona tiene el tope de la santidad humana en toda plenitud. Bueno, el punto es, ¿qué necesito hacer? ¿Llegar a la santidad humana? No. Conocer la divina voluntad, que Dios diga, caray, me gustó esto, quiero hacerlo, y ahí lo dice Jesús. En cuanto el alma se dispone, yo la purifico. No le queda nada de malo. Le quito el pecado, le quito la humanidad, las espinas de la naturaleza humana, con su pecado, los defectos que tengo, todo, y en ese momento la divina voluntad entra. Lo hace en ese acto, en un solo acto. En el momento en el que el alma quiere unirse. Y ahí llega, hace todo esto y dice, ahora sí, únete conmigo. Entonces ya entendí una cosa. Quiere decir que primero, no tengo que ser perfecto para vivir en la divina voluntad. No. Uno. Segundo, puedo tener muchos pecados y mucha podredumbre, pero tener una buena intención de salir de ellos y de querer vivir lo que Dios quiere, y también Dios va a poder ser un vehículo de la divina voluntad, porque Dios va a ir acabando con eso en mí. Me lo va quitando. Así es. Pero también no quedarnos ahí, necesitamos la gracia del sacramento. Ok. O sea, para perdonar todo aquello. O sea, necesito confesarme. Pero en ese momento el querer divino, el acto divino se une, me deja limpio y me dice, adelante. Y lo puedo realizar. Claro. ¡Wow! Eso está increíble. En otra parte dice, ¿verdaderamente quieres vivir en mi voluntad? Si verdaderamente lo quieres, está hecho. Ay, qué hermoso. Dice, yo lo pulverizo, habíamos dicho, porque nada puede entrar de mal en mi voluntad. Es más, todos mis atributos la invisten y la cambian, la debilidad en fortaleza, la ignorancia en sabiduría, la miseria en riqueza, y así todo lo demás. En los otros actos permanece siempre alguna cosa de sí, pero en estos queda el alma despojada de toda sí misma, y yo la lleno toda de mí. Listo. ¡Ay, qué hermoso! O sea, en ese acto sí conseguí vivir la divina voluntad en plenitud. O sea, Dios suple lo que a mí me falta, por así decirlo. O sea, suple todo, y aunque yo tenga pecado y todo, de todas maneras me lo va a quitar el Señor. O sea, no me voy a quedar sin la purificación. Por eso, si continuamos en la divina voluntad, todo eso se va alejando. No quiere decir que se esté perdonando en el sentido de sacramental. Claro. Pero se va alejando el deseo de continuar haciendo aquello. Pero lo que pasa también es que parece difícil que una persona que desea la divina voluntad pues esté deseando el pecado. O sea, como que no. O sea, una persona que está buscando vivir en la divina voluntad pues tiene que estar en constante vida de oración, de sacrificio, de práctica de los sacramentos, de entrega al Señor. Sí, porque si no, ¿cómo va a tener la intencionalidad de unirse a Jesús en su pasión, o unirse a Jesús en sus actos para salvar a otros? Pues imposible, porque está lleno de egoísmo, está lleno de pecado, ¿no? Así es. ¿No? Bueno, pues este es el punto. Estuvo buenísimo, doctor, ¿eh? Estuvo buenísimo. ¿Qué hacer para acabar con todo esto? Yo creo que si leemos el Apocalipsis, ahí está la respuesta. ¿Sí? Díganos cuál es la respuesta. Cuando sale por ahí un jinete en un caballo blanco. Sí, que es Jesús, se supone que es Jesús. Que lleva una bandera que dice victoria. ¿Sí? Sí.
y que vencerá al enemigo con una espada que sale de su boca. Que es su palabra, claro. Es su palabra, pero esa palabra, ¿a través de quién se va a difundir? Pues de nosotros. De nosotros. Ah, Ese basta de Dios para acabar con todo el problema que exista en ese momento en la tierra, eso saldrá de la palabra de Dios, de la palabra de Jesús, porque no es el jinete del caballo blanco, con la palabra de su boca que llevarán todas las personas que lo sigan. Así que el triunfo está en nosotros. Cuánto tarde en quitarse todo esto es cuánto nos tardemos en entender. ¿Cuánto tiempo, cuántas almas más, cuántos niños más morirán? Los que yo decida que mueran. ay, Porque eres tú, soy yo, somos todos los que estamos continuando, haciendo que esto continúe, porque no nos hemos decidido a actuar como Jesús quiere que actuemos hoy. No como Jesús quería que actuáramos ayer, sino como quiere que actuemos hoy. Cada momento, así es. Cada momento, o sea, lo importante es cada momento, pero creo que nos sirvió muchísimo, a mí en persona me sirvió muchísimo el programa, porque me di cuenta que puedo hacer más de lo que realmente hago. Uh-huh. O sea, y que hago poco porque no tengo la intencionalidad, aunque la intención no es mala. No, la intención es buena. Es buena, pero hay que completarla, es humana, no es intención divina. Así es. Entonces tengo que cambiar esa intención para que definitivamente pueda dar el fruto que Dios espera. Así es. Porque le estoy robando a Dios esos frutos. Uh-huh. ¿Ok? Entonces eso es importante. Gracias, doctor. Pues, estuvo buenísimo. ojalá y las personas... Y vamos a difundir más todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos aplicarlo? ¿Cómo podemos lograr cada día, en cada instante, en cada cosa que hacemos? ¿Cómo podemos lograr unirnos a la divina voluntad a pesar de nuestras miserias, pero que el Señor tome esa intención nuestra, la tome, este anhelo que tenemos de vivir en su voluntad? Así es, y ese anhelo de que todo se corrija, sí. De salvar almas, de salvar vidas, sí. Todo eso. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta luego, amigos.